Nicole Pisani es economista jefa de FADA. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Nicole, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acompañándolos. Igualmente, bienvenida. A ver, contanos, uno ve la inflación del INDEX y ve la inflación de los supermercados o de los almacenes de cercanía o de muchos productos y dice... no son la misma cosa. ¿Cómo se producen realmente o cómo se llega realmente a los precios de los productos que tenemos en la góndola de los supermercados? Bueno, desde FADA elaboramos semestralmente lo que se conoce como composición de precios para la Ajá, carne, el pan y la leche. Y justamente muestra esto que mencionabas, cómo llegamos a ese precio que pagamos los consumidores por estos tres productos. ujú, El dato sobresaliente, digamos, de este informe es que un cuarto de eso que pagamos en los tres productos son impuestos. Por poner un ejemplo particular, el caso de lo que es la leche. Por cada sachet de leche que vamos y compramos en el supermercado, el vaso que me tomo a la mañana es de impuestos. Y esto se da porque hay un 27% de ese precio final que pagamos los consumidores que son impuestos, tanto nacionales, provinciales como municipales. entiendo. O sea, el 33% impuestos. Y el resto, ¿cuánto es lo que podría decirse es la ganancia de un supermercado? ¿Qué Bueno, porcentaje? Bueno, en realidad lo que vamos mostrando es la participación que tiene cada eslabón productivo sobre ese precio final. Ujú. Siguiendo con el caso de la leche, por ejemplo, el tambo explica el 27% del precio final, la industria el 28%, el comercio 18% y como les decía, hay un 27% de impuestos. Estos porcentajes no implican una ganancia en sí misma, sino, por ejemplo, en el caso del comercio, que es el 18% del precio final del pan, detrás de ese 18% lo que hay son los costos Claro. y el margen de ganancia que puede llegar a tener, digamos, el comercio en este caso. Y todos los impuestos que paga cada uno de estos eslabones están representados en este 27% junto a los impuestos que paga el consumidor, como es el IVA. O sea que en ese 18% de margen que le queda al comerciante, ahí tiene que estar el alquiler, la energía eléctrica y otros servicios que tenga que pagar, por ejemplo, y recién su margen. Exactamente, en ese Bien, 18% lo que hay detrás son los costos que asume, por ejemplo, el comercio, como fletes, costos laborales, claro. y el margen que le puede estar quedando por cada sachet de leche en particular. Ujú. Nicole, me llama mucho la atención esto. A ver, un supermercado compra por cantidad de litros de cajones y cajones de leche o pallets, si hablamos de lo que es la leche de caja larga vida. Y cada una, en teoría, paga un litro de leche, paga el impuesto. Supongamos que no manejamos en Argentina un sueño que se nos haga realidad, no hay impuestos. ¿Cuánto valdría la leche hoy en Argentina? Bueno, habría que restarle ese 27% si consideramos que no hay impuestos tanto para el consumidor como para los eslabones productivos, ¿no? Un punto que nosotros siempre destacamos en el caso de la leche es el peso o la representatividad que tiene el IVA sobre el sachet, ¿no? Es un producto, recién nos escuchaba hablar de la canasta básica, tanto la leche, el pan como la carne son productos de la canasta básica y la leche en particular muy consumida en Argentina y tiene un 21% de IVA, ¿no? Y en ese sentido es uno de los impuestos que más pesa sobre este precio que pagamos los consumidores. Ujú. Tenemos el IVA, uno de los IVA más caros del mundo, ¿no? Tenemos uno de los IVAs de mayor peso. En otros países lo que suele haber es alícuotas reducidas para productos en particular. En Argentina, en este caso en particular, el pan y la carne pagan un IVA reducido del 10,5, pero en la leche eso no se aplica. Claro. Yendo al tema de la carne, que ha sufrido caídas muy fuertes en su venta, no solo la carne bovina, sino también la de cerdo, el pollo.
todos han sufrido caídas más allá de las diferencias de precio. ¿Está en un precio adecuado de acuerdo a los cálculos que ustedes hacen o notan que hay exceso de precios en las bocas de expendio al consumidor? Bueno, el precio de la carne en particular venía muy atrasado hacia el año pasado, empezó a recomponerse el precio por kilo en promedio hacia fin de año, digamos, y hoy en particular lo que es el precio de la carne vacuna está o ha evolucionado muy por ser cercano a la inflación, digamos, no es que ha pegado un salto considerable. Lo que termina sucediendo en particular es que el consumidor con un bolsillo tan debilitado no logra convalidar los precios de los productos en la carnicería o en la góndola. Entonces, en ese sentido, ahí vemos claramente cómo este consumidor que no convalida precios termina afectando en una reducción del consumo. Claro, pero entonces, ¿cómo se hace para revertir esto? Porque, a ver, la situación del consumidor no mejora y a corto plazo tampoco hay perspectivas de que mejore. ¿Cómo van a hacer para que se convaliden estos precios? ¿Hay algún camino que no tenga que ver con la baja de impuestos? Porque el gobierno ya lo dejó en claro que hasta el 2025 por lo menos ni se analiza en la agenda una baja de impuestos. ¿Algún camino para que sea más accesible a la gente? No solo la carne, Bueno, todos los productos, ¿eh? Bueno, ahí es el principal punto, es lo que te mencionaba, la pérdida del poder adquisitivo que tienen los salarios. Si te pongo un ejemplo, en FADA lo medimos desde diciembre de 2017 a la actualidad, los salarios en promedio perdieron un 39% de su capacidad de compra. Y ahí está el punto clave, digamos, para mejorar este consumo y repuntar el consumo frente a la reactivación económica a futuro, que para que ese consumo, digamos, se reactive, tienen que mejorar los salarios, tiene que mejorar la capacidad de compra, el poder adquisitivo de la población. Claro. Algo que también resulta difícil. El panorama que se presenta es bastante oscuro, al corto plazo por lo menos. El panorama es complicado en el corto plazo, es una problemática que el gobierno tendrá, digamos, que hacer frente en alguna instancia en los meses venideros. El primer paso en particular es mantener un ritmo de desaceleración de la inflación y lograr una inflación baja para nuestro país que no termine, digamos, afectando cada vez más los salarios. Ujú. Ahora, Nicole, ¿cuánto pesa en los precios que hoy tenemos en góndolas, digamos, no solo de alimentos, sino de muchísimos productos? ¿Cuánto pesa el hecho de que a partir de diciembre la industria un poco se protegió por las dudas de que haya un dólar por arriba de los 2.000 pesos y aumentaron los precios pensando en ese dólar? El dólar no llegó a esos precios, sigue igual que a fines del año pasado, sin embargo esos precios no bajaron. Bueno, en particular no tenemos el peso particular de esa, digamos, iniciativa que se ha visto hacia fin del año pasado. Sí termina ocasionando que haya aumentos por encima de lo que terminó siendo la expectativa, o sea, la realidad frente a la expectativa del dólar, como bien mencionabas. Y sí hubo algunos productos que se han empezado a ver, digamos, una caída de su precio en comparación al mes pasado, en particular en esta medición de INDEC, pero bueno, habrá que realmente ver el impacto que termina teniendo o el peso que tiene en función de la situación de diciembre. La realidad también es que los precios venían, digamos, en muchos sectores, venían bastante atrasados. Sí, sí. ¿Cuánto tuvo que ver en la suba del precio del pan fundamentalmente la eliminación del fideicomiso del trigo? Bueno, en particular eso termina impactando en lo que es el caso de la harina. Nosotros en la medición tomábamos una participación equitativa entre ambas, digamos, que había una parte de la bolsa de harina que se compraba con subsidio y una parte que no. En esta situación, tras la eliminación, esto es 100%, digamos,
a precio de mercado, ya no hay una parte de el precio que se encuentre subsidiado, ¿no? Esto lo que termina provocando es que ya cuando vemos la composición hacia adentro, hay un precio mayor en el peso de la harina. Claro, 27% me dijiste la carga impositiva de la leche. ¿Se repite esto en pan y carnes o varía? Sí, se repite en el caso particular del pan, es el mismo porcentaje, hay un 27% del precio final del pan que son impuestos y en el caso de la carne tenemos un 24% de ese kilo que compramos de carne que son de impuestos, o sea, casi 250 gramos de este kilo que compramos terminan siendo impuestos. Ujú. Una última pregunta de mi parte, no sé si es tu expertise, pero te lo pregunto igual. Que haya mayor importación o que se abran las importaciones de carne en la Argentina, ¿puede hacer que los precios locales suban o bajen? Bueno, ahí hay un punto que va a haber que medir, digamos, ir viendo cómo evolucionan. En particular, lo que termina afectando es una situación o un punto de partida dispar entre la industria local y lo importado, digamos, para que la industria local pueda competir con esos productos que vienen de importaciones y que tienen, digamos, ciertas reducciones impositivas o u otra estructura impositiva y de producción en el país de origen que los hace un poco más competitivos que los nacionales, pensando también en esta situación donde Argentina tiene una carga tributaria muy alta. Claro. ¿Ustedes analizan también la situación del sector de la yerba mate, por ejemplo? No, en particular, la yerba mate no tenemos un análisis similar a este. Ah, bien. Nicole Pisani, te agradezco muchísimo tu tiempo, muy amable, una genia realmente, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Gracias a vos, hasta luego.